Esta semana, elementos militares y de la Guardia Nacional fueron retenidos durante más de 9 horas en Petaquillas. Esta es una comunidad en Guerrero que está muy cerca de Acapulco. La demanda de los grupos que retuvieron y agredieron a las fuerzas de seguridad fue el reclamo para que abandonen toda esa región. Mire, usted, lo que sucede, no nos engañemos, es que esa es base social de los grupos criminales que ahí operan y lo hacen en varias comunidades, sobre todo en Guerrero, pero también en Michoacán, en Oaxaca, en Chiapas, en otros lugares del país, pero sobre todo en esos estados del suroeste. Es una mezcla que puede sonar extraña a algunos, pero que tiene su lógica, porque son grupos con intereses comunes, grupos criminales, autodefensas, policías comunitarias y guerrillas. Muchos dicen que por qué no actúan ahí las fuerzas de seguridad, y la verdad es que de esa forma, en esos momentos, no pueden actuar. Lo que hay que hacer, lo que sí hay que hacer, y tenemos ese tema pendiente desde hace ya demasiado tiempo, es desarticular todas esas tramas que se empoderan cada día más y que tienen fuertes relaciones políticas que le permiten hacerlo. Es la comunidad de Petaquillas, a 10 minutos de Chilpancingo, Guerrero. Pobladores ligados a la llamada Guardia Civil retuvieron por más de 10 horas 5 vehículos del ejército con militares y policías estatales. Según sus dichos, padres de familia denunciaron que los oficiales intimidaron con sus armas a estudiantes de una secundaria, que incluso realizaron disparos, incendiaron una casa y provocaron miedo entre la población. Lo cierto es que en las últimas horas Chilpancingo vive una ola de violencia con varios muertos, heridos, robos e incendio de unidades de transporte público. Por eso llegaron elementos del ejército. De acuerdo con el comisario Efrén Moreno, el ejército rompió un acuerdo al que habían llegado con autoridades de Guerrero, en el que cada vez que los soldados implementaran un operativo, avisarían al comisario para que la Guardia Civil acompañara a los militares. Luego de varias horas de negociación, el coronel Rodrigo Medina Miranda, quien se encontraba al mando del convoy retenido, firmó una minuta con las exigencias de los pobladores. El ejército no volverá a entrar a la comunidad sin el permiso de la Guardia Civil. No podrán transitar por el corredor Petaquillas-Quechultenango. Se revisan a los vehículos militares para constatar que no lleven armas decomisadas a los pobladores de este lugar. Finalmente, los militares y funcionarios pudieron salir de Petaquillas. Se sabe que este lugar es controlado por la Policía Ciudadana de Petaquillas, vinculada con los Ardillos. Este grupo criminal comenzó como una banda de secuestradores, pero con los años diversificó sus actividades criminales. Su primer líder, Celso Ortega, le llamaban la Ardilla. Su hijo fue diputado local por el PRD. Lo cierto es que esta complicidad de pobladores con grupos criminales se replica en varias comunidades del país. Nos están corriendo. No te muevas ya, no te muevas. Nos están corriendo. El 10 de mayo en Nueva Italia, municipio de Mújica, en la zona de Tierra Caliente, en Michoacán, un convoy de al menos 4 vehículos del Ejército y la Guardia Nacional fue amedrentado por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación a bordo de varias camionetas. Los militares habían instalado un puesto de control cerca de la comunidad. El corredor de la Huacana, Mújica y Uruapan es considerado un bastión del cártel de Jalisco. ¡Suelte las armas, primo! ¡Suelte las armas! Que quiere las armas, ¿me entiende, coronel? No sé qué prevalece ahí, qué situación, cómo le hacemos, que quiere que... No, quiere las armas de ellos, el barret, todo lo que traían las personas estas, la camioneta también, todo.
El 26 de mayo de 2019, un grupo de soldados fue capturado en La Huacana por presuntos autodefensas ligados al cártel Jalisco. Exigían las armas incautadas durante un operativo. Un día después les fueron devueltas. ¿Por qué las están golpeando? ¡Ella está embarazada, ¿Está embarazada? Cualquier cosa. En marzo de 2019, en Guanajuato, pobladores de Villagrán y Santa Rosa de Lima, entre los que se encontraban niños, ancianos y mujeres embarazadas, evitaron que elementos de la Marina ingresaran a las comunidades en el marco del operativo Golpe de Timón, cuyo objetivo principal era detener a José Antonio Ortiz Yepes el Marro. Ese día hubo enfrentamientos, 23 vehículos incendiados, heridos y un integrante del cártel detenido. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, mire usted, luego se lo vamos a platicar, pero se lo vamos a mostrar. Hoy estuve todo el día, acabamos de llegar hace apenas un par de horas de la Sierra de Sinaloa. Los elementos militares que están en esos lugares están haciendo un trabajo no solamente forzado, un trabajo que es extraordinario, agotador, y son muchos los que hay en esas zonas. Lo que está ocurriendo es que hay comunidades, como le mostrábamos, sobre todo en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, donde distintas autoridades les dieron a grupos criminales esta autorización de convertirse en guardias civiles, policías comunitarios, autodefensas, tienen diferentes nombres, pero en realidad lo que son, como los que vimos ahí en Petaquilla, es grupos criminales. Es la base social de grupos criminales, de gente que termina trabajando para ellos. Esa es la realidad, y es una realidad terrible. Y es una realidad terrible porque los políticos, todos, de todos los partidos, y los que están ahora es lo mismo, prefieren negociar con estos grupos criminales a enfrentarlos. Y entonces se empoderan y crecen más. Y los esfuerzos los tienen que hacer las fuerzas de seguridad federales, los que tienen que ir a responder a esas áreas, que en muchas ocasiones terminan haciéndoles, sí, con una institución detrás, pero desprotegidos en términos políticos. Ese es el verdadero punto importante de lo que está sucediendo en muchas comunidades, sobre todo en el sur del país. Bueno, Jorge, y hablando precisamente de seguridad, el presidente López Obrador rechazó las declaraciones del general Van Herk. Él es el jefe del Comando Norte de la Defensa de los Estados Unidos, y así lo dijo nuestro presidente. O está mal informado, y es grave porque no les están funcionando sus agencias, y lo otro es mala fe, que también pues es cuando menos inmoral, politiquería. Bueno, la verdad no es ni una cosa ni la otra. No es que el general Van Herk, por ejemplo, como dice el presidente de la República, esté mal informado, ni es que tenga mala fe. El general Van Herk, a veces hay que ubicarnos en algunas cosas, y me parece que no se puede hablar con tanta ligereza de algunos temas que son muy delicados. En realidad, mire usted, el Comando Norte de los Estados Unidos, se lo hemos platicado muchas veces, pero se lo queremos mostrar. Estos son los comandos en los que está dividida la defensa de los Estados Unidos. No puede gustar o no nos puede gustar, pero es nuestra realidad. Está el Comando Sur, que tiene todo el Caribe y América Latina. Hay distintos comandos que se van distribuyendo en distintas partes del mundo, la sexta flota, la séptima flota. El mundo para Estados Unidos está liberado en comandos, que además los mandos de esos comandos están dentro de Estados Unidos, y dentro de los mandos de esos comandos participan militares de todos los países
por lo menos de todos los países que tienen relaciones estrechas con los Estados Unidos. En Jacksonville está el de la Cuarta Flota, en Miami el Comando Sur, en Tampa el Comando Central, el que coordina todos los comandos de la Unión Americana. En Colorado Springs está el Comando Norte, en San Diego la Tercera Flota, la del Pacífico, y nosotros, México y Canadá, somos parte del Comando Norte, de este comando. ¿Por qué somos parte del Comando Norte? Por una sencilla razón. Para Estados Unidos, sus dos países limítrofes, Canadá y nosotros, y México, somos parte de lo que ellos consideran su seguridad interior. El Comando Norte está especializado precisamente en garantizar la seguridad interior de los Estados Unidos. Al general Van Herke, que además es un hombre que tiene muy buena predisposición, por lo que sabemos, hacia México, la verdad le interesa poco, como a cualquier mando militar de los Estados Unidos, la política interna de México. Le interesa garantizar su seguridad. Este es el Comando Norte. Esto es lo que tiene el Comando Norte. Aquí en Colorado Springs está su mando, y el general Van Herke, como le decíamos, se preocupa por la seguridad interior. ¿Qué fue lo que dijo hace ya más de un año en una reunión en el Senado ante el comité? No lo dijo, lo dijo a la prensa también, pero lo más importante lo dijo al Comité de Asuntos Militares del Senado de los Estados Unidos, que es uno de los comités más importantes que hay en la Unión Americana, porque es el comité que controla a su vez a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Dijo: las drogas, la migración, el tráfico humano, todos son síntomas de organizaciones criminales transnacionales que operan en áreas no gobernadas, que son entre un 30 y un 35% de México. Cuando uno ve situaciones como la que veíamos hace unos minutos ahí en Guerrero, lo que ocurre en algunas zonas de Michoacán, en Zacatecas, en varios puntos del país, uno llega, los especialistas llegan a esa misma conclusión. Pero, por otra parte, lo que dice Van Herke, que es muy importante, es porque esta declaración no se la vio, y por eso implica la relación que tienen las fuerzas militares, que está muy debilitada en otros ámbitos con fuerzas de seguridad civiles entre México y Estados Unidos, muy debilitada. Pero dice, desde el punto de vista de nuestra relación con los militares mexicanos, eso es lo que le dijo a los senadores estadounidenses, ellos son tremendos socios, tenemos una relación fantástica de militar a militar. Explicó después que incluso ahí en Colorado Springs, donde está la sede del Comando Norte, hay militares mexicanos tomando cursos, intercambiando información, intercambiando trabajo, y dice en esa misma comparecencia, ya al año siguiente, que es una relación espléndida, lo reitera, que no se detuvo, incluso explica, durante toda la pandemia. En julio del 2021, va a ser un año, este mismo general estuvo en México. Se reunió con el almirante Ojeda, con el general Sandoval, este es Van Herke, que estuvieron aquí en México intercambiando datos, información, ¿sobre qué? Sobre seguridad, migración, vigilancia aérea y vigilancia fronteriza. No se puede decir, se pueden tener diferencias, se pueden tener desacuerdos. Yo sé que hay agencias de los Estados Unidos que tienen mala fe y mala leche, hay que decirlo con toda claridad. Desde hace muchos años y con todos los gobiernos no hay diferencias. Un ejemplo, la detención del general Cienfuegos. Desde mi muy personal punto de vista, la detención de Genaro García Luna y muchas otras. Ese es un punto de vista personal. El presidente también lo puede expresar así, pero lo que no se puede decir es que el jefe del Comando Norte, de los Estados Unidos, está mal informado. Debe tener
por los medios tecnológicos, por los intercambios, por las comunicaciones, porque son realmente la única instancia de Estados Unidos que han mantenido inalterable su relación todos estos años con el Estado mexicano. Son quizás de los mejor informados que hay en nuestro país. Y con dinero público, como ocurrió en el FOBAPROA y en muchos otros casos, el gobierno va a rescatar la empresa Altán. Altán Redes es una empresa que ofrece servicios de telefonía e internet. Está encargada del proyecto de conectividad de servicios mayoristas de telecomunicaciones, es la red compartida. Y el gobierno se alista a rescatarla. Lo más paradójico en el caso de Altán es que se están rescatando las mismas fórmulas neoliberales, porque esto de rescatar a Altán, algo que el presidente López Obrador pues tiene muy claro, que no se puede rescatar. El rescate implica una inyección de capital por unos $350 millones, de los cuales 160 correrán a cargo de sus principales proveedores y $150 millones por parte del gobierno. Un gobierno que se ha resistido a aportar préstamos vía la banca de desarrollo para apuntalar la viabilidad de los negocios privados y que bueno, pues ahora nos sorprende con esta decisión de rescatar a Altán. Lo contradictorio aquí es que el rescate es con dinero público, es decir, de nuestros impuestos, con el argumento de que a través de Altán Redes se llevará a Internet a todo el territorio nacional. Implica un golpe durísimo a las finanzas públicas porque el gobierno no tiene dinero. La recaudación cada vez va a ser menor en la medida en que se acerque el horizonte del final del sexenio del presidente López Obrador. Ya no hay de dónde seguir obteniendo recursos más que por la vía de la presión fiscal y recaudatoria de los causantes cautivos de siempre. Lo cierto es que a pesar de no tener avances en la red, las deudas se volvieron impagables. Hoy Altán Redes debe casi 30,000 millones de pesos a 119 empresas. Han pasado 8 años desde su creación y ya debería tener una cobertura poblacional del 92.2%. ¿Y sabe cuánto va? Apenas 2%. La historia es la misma que otras donde se han solicitado las pérdidas. Altán Redes se declara en quiebra, se va a concurso mercantil y pretende que el actual gobierno la rescate con dinero de nuestros impuestos. Bueno, y vamos a otro tema. Por la pandemia, por el COVID-19 muchas personas fallecieron y por supuesto que hay muchos temas que resolver. Uno de ellos tiene que ver con los dependientes económicos. Si a usted lo ayudaban económicamente sus hijos o sus padres, ya puede realizar un trámite en línea en la Ciudad de México, en el Tribunal de la Ciudad de México, para acreditar este beneficio y para poder cobrar su pensión. Desde que inició la pandemia, desgraciadamente hemos perdido a muchas personas, muchos padres que eran sostenidos económicamente por sus hijos han fallecido y necesitan comprobar que eran dependientes económicamente. Este trámite se puede hacer de una forma ya muy sencilla, en línea. ¿Cómo se hace? Es muy fácil, es un trámite que se llama de jurisdicción voluntaria y se debe acreditar la dependencia económica. Este trámite se hace muy fácil, en línea, desde tu computadora tú puedes accesar. ¿Quiénes son los dependientes económicos? Puede ser los hijos respecto de los padres o los padres respecto de los hijos. También se puede dar esta dependencia entre cónyuges o concubinos. Y algunas dependencias le solicitan estas jurisdicciones para poder acceder a una pensión por viudez. Y en el caso de que exista un matrimonio, sería el acta de matrimonio, también puede ser un concubinato. Y para este caso, en la misma solicitud de concubinato, también se puede pedir que también se acredita la dependencia económica. El padre del fallecido podría ser de alguna manera presentar estados de cuenta donde el hijo le depositaba mensualmente una pensión
para que pudiera sobrevivir? También pueden presentar, si contaban con algún estado de salud los padres que ya los hacía depender de los hijos o simplemente por ya no contar con un ingreso y que los hijos se hacían cargo de los padres, también es necesario que nos exhiban una planilla de gastos documentada en donde acrediten, bueno, los gastos que efectúan y los gastos que efectuaban sus hijos, el ingreso en su caso que tenía la persona respecto de la cual dependían y cómo se hacía cargo de eso. Para poder acceder a este trámite podemos iniciar ingresando a la página de la Oficialía de Partes Virtual del Poder Judicial de la Ciudad de México. Aquí mismo nos va a dar los requisitos que se necesitan para el escrito inicial. Es muy importante que el escrito inicial y todos los documentos los anexemos en formato PDF. Nos va a pedir que iniciemos, indiquemos si es con firma Firel o e-firma y de ahí, bueno, ya se van a desplegar las siguientes ventanas hasta finalizar. Es muy importante que una vez que ya finalice nuestro trámite, debemos especificar muy bien que se trata de juicio oral en materia familiar para que lo turne al juzgado oral correspondiente. El juzgado oral correspondiente lo va a recibir y una vez que lo recibamos y cumple con todos los requisitos, nosotros lo vamos a acordar y en ese mismo auto señalaremos una fecha de audiencia misma que será a distancia y también se les indicará en el auto la sala virtual en donde se va a llevar a cabo esa audiencia. ¿Recuerda usted del caso de las gimnastas olímpicas abusadas por el jefe del área médica del equipo de gimnasia olímpica de los Estados Unidos? El responsable fue muy público, el juicio ya ha sido condenado. Fue un juicio muy parecido al de Naasón Joaquín, lo que pasa que ahí sí se hizo juicio antes de llegar a acuerdo y a él sí le dieron cadena perpetua, a Naasón Joaquín le dieron solamente 17 años. Pero ahora estas mujeres, estas gimnastas olímpicas, algunas famosísimas mujeres jóvenes han presentado una denuncia penal contra el FBI por haber retrasado conscientemente por años las investigaciones respecto a sus denuncias. El tema dará mucho por hablar porque la complicidad al inicio del proceso fue evidente. To be clear, sorry. Take your time. To be clear, I blame Larry Nassar, and I also blame an entire system that enabled and perpetrated his abuse. Son las palabras de la campeona olímpica Simone Biles ante el Comité Judicial del Senado estadounidense por los abusos sexuales que sufrió por parte de Larry Nassar, médico de la Federación de Gimnasia. Ese 15 de septiembre de 2021 denunció que nadie en el FBI o en otras instituciones hicieron lo necesario para protegerlas. Nassar fue condenado en enero de 2018 a entre 40 y 175 años de prisión por el abuso de más de 330 jóvenes, más otros 60 años por pornografía infantil. Sin embargo, el Senado comenzó una investigación para determinar hasta qué punto el Buró Federal de Investigaciones falló en la atención a las denuncias. Hace unos días, el Departamento de Justicia dijo que no presentará cargos contra los exagentes señalados de entorpecer las investigaciones. La respuesta de las víctimas llegó pronto. Más de 90 mujeres atletas anunciaron que demandarán al FBI. Las deportistas reiteraron que los exagentes sí entorpecieron las investigaciones contra el exmédico de la Federación de Gimnasia. Reclaman más de $1,000 millones. Fue en 2014 cuando Amanda Tomashow presentó la primera queja oficial. Denunció que la Universidad Estatal de Michigan, Nassar, la tocó de manera inapropiada durante un examen médico. En julio de 2015, el FBI comenzó la investigación contra Nassar después de que el presidente y director general de Gimnasia de Estados Unidos informó de las acusaciones hechas por Maggie Nichols, otra atleta. El 22 de noviembre de 2016, Nassar fue acusado de 3 cargos de conducta sexual criminal, incluido una menor de 13 años. Se declaró inocente y fue liberado pagando una fianza de $1 millón. El fiscal general del estado dijo que el asunto era solo la punta del iceberg. En 2018, la Universidad de Michigan accedió a un acuerdo de $500 millones con 332 víctimas.
3 años después, en diciembre de 2021, más de 500 jóvenes cerraron un acuerdo por $380 millones con la Federación de Gimnasia para poner fin a 5 años de litigios. Fíjate que es una tragedia lo que hizo este hombre, Larry Nassar, porque además de todo, los padres de las gimnastas confiaban en él estaba ahí para supuestamente apoyarlas y además de abusar de ellas, de manosearlas, sobre todo cuando él decía que les estaba haciendo unos tratamientos específicos. Si alguien se atrevía a hablar, simplemente les decía que ya no podían ir a las Olimpiadas o a concursar. Estamos hablando de niñas que desde chiquitas sacrificaron toda su vida para poder llegar a las Olimpiadas y por un tipo como este que las abusó, que las acosó y a alguna se le ocurrió hablar, simplemente perdieron toda su carrera deportiva. Y bueno, también hablando de abusos, los que están cometiendo las tropas rusas contra las mujeres en Ucrania es incalificable. This is just the tip of the iceberg that we'll see. Many survivors remain in the situation of life threat. They are staying on the occupied territory. They are cut off from help, connection, from everything. Así es como los organismos civiles describen los abusos en grupo cometidos por soldados rusos en Ucrania. Hablan de que se trata de un arma de guerra rusa en los sótanos utilizados por los ciudadanos que siguen en las zonas de conflicto. Una de las víctimas de 19 años contó que sufrió abuso de combatientes chechenos cuando irrumpieron en el sótano de un edificio en Mariupol, donde ella se había refugiado con vecinos. Otra joven narró a The Washington Post que 3 hombres tocaron la puerta en el inmueble donde se ocultaba y con el argumento de revisar papeles, la tocaron e hicieron con ella lo que quisieron. Se habla de cientos de casos cometidos desde que inició la invasión en febrero de este año. No solo mujeres, también niños y niñas menores de edad han sido blanco de los militares rusos. Un informe difundido por Daily Mail advierte que tropas rusas habrían abusado de 8 niños de entre 1 y 10 años. Una de las víctimas era un bebé, quien perdió la vida tiempo después del ataque debido a las heridas internas. Hasta el momento, solo 3 soldados están detenidos. En un mes, una unidad especial de la policía solo logró identificar a 13 víctimas de crímenes sexuales en la región de Kiev, según cifras publicadas por la viceministra de Interior. La línea de asistencia psicológica del Comisionado de Derechos Humanos del Parlamento ucraniano recibe denuncias por violaciones todos los días. Pero además de todos estos soldados rusos lo están haciendo para someter a la población. Es una táctica de guerra que han hecho en muchísimos otros lugares. Es inaceptable que en una guerra, en este pleno 2022, se sigan cometiendo este tipo de abusos y acosos para lastimar de esa manera a los niños, a los bebés, a las mujeres, Jorge. Pero bueno, ya nos vamos bien. Ya nos vamos, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, lo esperamos mañana aquí, 11 de la noche. Bonita noche. Bonita noche, Viviana, y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.